Por ejemplo, estuvimos mencionando los hospitales, las escuelas, ¿verdad? Su fin no exactamente es lucrar, más sin embargo, el objetivo de ellos es conocer algunas instituciones y qué actividades las mismas realizan. El día de hoy vamos a anotar, por favor, como título, vamos a anotar acá, lo voy a compartir pantalla, vamos a iniciar clase. Bueno, pues hoy nos corresponde ver la administración pública guatemalteca. Bueno, vamos entonces a analizar el día de hoy este tema. Ahí está, la administración pública guatemalteca. Vamos a colocarle acá otro color de letra. Bueno, vamos a tomar como referencia lo siguiente, ¿verdad? Ya estudiamos algunas instituciones, ¿verdad? Del Estado. Y voy a colocarles acá lo siguiente. La administración pública está en relación directa con el tipo de gobierno que un país posee. Y por eso varios estudiosos de esta rama del derecho dicen la administración del gobierno en acción. De su estructura depende de éxito o fracaso de los resultados que obtengan. Bueno, aquí les traté de resumir un poquito la información, ya que en este libro de texto que tengo no posee conceptos puntuales, ¿verdad? Pero acá traté yo de resumirles para no estar copiando un montón de información, ¿verdad? Nos dice, la administración pública está en relación directa con el tipo de gobierno que un país posee. Y por eso varios estudiosos de esta rama del derecho dicen que la administración pública es el gobierno en acción. De su estructura depende el éxito o fracaso de los resultados que obtenga. ¿Verdad? Bueno. Lamentablemente en nuestro país la corrupción es bastante notable, ¿verdad? Derivado de eso, podemos nosotros decir, ¿verdad? De que realmente en Guatemala quizá eh, todas las transacciones que el gobierno realice no exactamente sean transparentes, ¿verdad? Siempre existe algún tipo de anomalía, algún tipo de corrupción. Con esta cuestión por ejemplo, de la venta de las vacunas, se estima de que en Guatemala se tardaron bastante en poder traer las vacunas, ¿verdad? De otros países que ya habían sido canceladas incluso cuando apenas iniciaba la pandemia y vino como un año después, aprox. Y ya habían prácticamente sucedido varias muertes en nuestro país. Bueno, muchos aducen de que la razón por la que no venía es de que se habían realizado ciertos acuerdos, que se había cancelado, pero que a la larga tenían ellos que pagar otra comisión, o sea que el presidente pagó otra comisión diferente al costo total que había pagado por las vacunas,
todo aparentemente era legal, pero la razón del atraso es derivado de los movimientos de corrupción, ¿verdad? Que se dieron en este caso derivado de la pandemia, ¿verdad? No se cumplió con la fecha de entrega específica de las vacunas, vinieron, pero ya vinieron muy tarde. Entonces, podríamos hablar de un montón de movimientos sospechosos en la cual el gobierno está siendo corrupto. Pero, como lo dice acá este pequeño párrafo, depende de cómo administren los bienes y de esa manera se puede saber si fue un fracaso o fue un éxito. Entonces, acá la información que yo tengo, voy a borrar acá esto, son instrucciones de otras clases. Ahí está. Vamos a poner esto para arriba. Vamos a colocar acá abajo otro pequeño resumen. Vamos a colocar acá reseña histórica de la administración pública. Voy a tratar de resumirles también esta información para que... Bueno, creo que todo está en negrilla, no se puede colocar el texto para aparte. Si pongo en negrilla, todas las letras se modifican. Vamos a ver si la puedo... Si la cambio... Revés. Bueno. Hasta me borró el título, mira. Reseña histórica de la administración pública. Bueno, la información que acá yo tengo, se lo voy a leer primero, luego les voy a resumir un pequeño párrafo. Nos dice: los objetivos y fines del Estado han evolucionado considerablemente a través de la historia desde Aristóteles hasta fines del siglo XVII. Se consideraba que el objeto del Estado consistía en la aplicación y realización del derecho, es decir, elaborar, ejecutar y aplicar las leyes. No se consideraba que el Estado estuviera relacionado con el bienestar, ni mucho menos con los servicios públicos y ni con la protección a quienes lo necesitaran. No sé si ustedes han visto las historias acerca, por ejemplo, de Peter Pan. No, Peter Pan, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre de este personaje, pero la idea es de que lo que hacía era robarle a los ricos y luego los bienes que robaba se los repartía a los pobres. ¿Quién era este personaje? ¿Alguno de ustedes que se recuerda? Le robaba a los ricos para poder donarles esos bienes robados a los ricos a los pobres. Estas... Peter Pan. ¿Era Peter Pan? No, no era Peter Pan. ¿Cómo se llamaba? Robin Hood. Robin Hood era. ¿Sí? Robin Hood dice que, y si ustedes se dan cuenta, esta historia no es que sea... Es una historia enfocada en los tiempos antiguos, en los tiempos de la colonia, ¿verdad? Y a eso deviene este pequeño concepto. Dice que está desde el tiempo de Aristóteles. Aristóteles fue un filósofo que básicamente aportó mucho al estudio de la filosofía en el siglo XVII, que estamos hablando de la época de la colonia, cuando, por ejemplo, la gente vivía en cabañas, no existía tecnología, ¿verdad? Solo la gente se transportaba a través de carruajes. En España o en los países grandes como Europa, las calles eran empedradas, existían mucho los reyes, las princesas y todo eso, y aún hoy en día existen tales personajes, ¿verdad? En algunos países, pero lógico, ahorita todo ya es a través de la tecnología. El punto al que quiero llegar es de que en esa época no se le daba prioridad a los servicios públicos, sino que el gobierno, como la gente que estaba gobernando prácticamente un país o un lugar determinado, ¿verdad? Lo hacía mediante la esclavización y mediante la obligación de trabajos forzados a la gente. Es decir, bueno, esclavo, tienes que trabajar para mí para hacer tal cosa, y si no lo hacía, pues ya mataban a su familia. La gente que poseía más poder, dinero y obviamente influencias, pues obviamente en esa época se le podría denominar como los gobernantes, ¿verdad? Ese eran los reyes, por ejemplo, se aprovechaban de las personas, les iban a robar aún así lo poquito a la demás gente. Creo que ustedes pueden ver ese tipo de películas de la época medieval, se le podría denominar, ¿verdad? Entonces, a lo que quiero llegar es de que no, el gobierno no existía para poder brindarle servicios públicos a la población.
administración, sino más bien aprovecharse de la misma, ¿sí? Entonces, por eso es que acá nos explica que el Estado no estaba relacionado con el bienestar común, con el bienestar de la gente, sino más bien se aprovechaban de las personas, obligándoles a trabajar en sus campos, obligándoles a que formasen parte del ejército, y entre otro montón de ejemplos que quizá ya más adelante vamos a analizar un poco, ¿sí? Entonces acá les voy a colocar yo un pequeño resumen. Actualmente, ahí van anotando, ¿verdad? Se considera el Estado medio de la administración pública tiene por objeto la gestión o prestación de los servicios públicos. Su actividad administrativa no puede limitarse, sino que, contrario, su objetivo es servir fundamentalmente a los intereses de la colectividad, tanto en el aspecto económico y en lo social y político. Ahí está. Bueno, el Estado lo que menos antes hacía, se puede colocar acá, lo que el Estado menos hacía es brindarle servicios públicos a las personas. El Estado lo que menos hacía era brindarle servicios públicos a las personas ni protección no necesitaria. Ahí está. Resumido, esa es la reseña histórica de la administración pública. Quizá vamos a ahondarnos un poquito más en el tema ahorita que terminemos de copiar esta información. Más adelante incluso voy a compartirles otro tema en donde vamos a conocer los tipos de impuestos que la gente le pagaba al rey en esa época, ¿verdad? No solo se les explotaba, ¿verdad? Económicamente hablando o con trabajos forzados, sino que también estaban obligados a pagar remuneraciones, es decir, dinero, a través de impuestos ridículos que en esa época imponían esos reyes. Incluso hubo una época en la que cobraban hasta el aire que respiraban, imagínense. Entonces, son cuestiones, son reseñas históricas acerca de la administración pública. Claro que, como acá yo lo acaba de fundamentar, ¿verdad? Actualmente dice que se considera que el Estado, por medio de la administración pública, tiene por objeto la gestión y prestación de servicios, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a colocar acá, les voy a leer este pequeño párrafo que está acá. Como derivado de lo que él les acaba acá de escribir, dice este otro texto, pongamos atención, ya que viene al caso de lo que es el tema. En relación a la evolución de la administración del Estado de Guatemala, dice el doctor Jorge Mario Castillo González, dice que la administración del Estado de Guatemala tiene su origen en la comunidad indígena.
No obstante que en sus inicios las comunidades indígenas que ocuparon el territorio que actualmente corresponde al estado de Guatemala abarcaron todo el área centroamericana, no constituyeron un estado en la forma que hoy se conoce. Las funciones estatales administrativas las encontramos en las formaciones estatales más primitivas y hasta en relaciones de estricto tipo social, funciones que la teoría dominante suele considerar como preestatales, ¿verdad? Dice de que anteriormente, bueno, para empezar, Guatemala se cimenta básicamente su estado a través de la comunidad indígena, ¿sí? Recordemos de que Guatemala y el resto de varios países, no solo de Centroamérica, sino que también de Sudamérica, ¿verdad? Sufrieron una explotación bastante fuerte por parte de los europeos. Cuando descubrieron América, todos conocemos esa historia, ¿verdad? Nos la han contado una y otra vez cuando Cristóbal Colón acá vinieron a saquear nuestro país, sacaron tantas riquezas que enriquecieron, valga la redundancia, en este caso a los países europeos, ¿verdad? Acá existía mucha riqueza, lamentablemente fuimos explotados, existió mucha esclavitud, ¿verdad? Derivado de ello hubieron bastantes estudios que hasta incluso hoy en día se siguen manejando. Pero entonces la información nos trata de explicar de que aún así acá en Guatemala también se implementaba el tipo de gobierno antiguo, ¿verdad? Que eran los trabajos forzados, los impuestos ridículos que ponían las personas, porque recordemos de que Guatemala fue esclavizado durante bastante tiempo en esa época, ¿verdad? A excepción de 1821, cuando se declaró la independencia, pero a la larga muchos se consideran de que exactamente en Guatemala no hay independencia, puesto que hay mucha violencia, hay mucha necesidad. Se podría decir de que de alguna manera estamos ligados aún en el pasado, aunque quizá de otra manera, ¿verdad? Aún así hay muchos niños sufriendo, hay mucha gente que está bueno, sufriendo bastante por la carencia de recursos materiales, ¿verdad? Pero no quiero yo enlazarme a esto, sino que vamos a seguir fundamentando parte de lo que yo acá estoy tratando de estudiar. Recordemos que estamos estudiando un poco acerca de la reseña histórica de la administración pública. Entonces acá les voy a volver a resumir otro texto que nos va a poder extender lo que estamos acá explicando. Dice, el periodo clásico, clásico maya es el más avanzado. Y durante este periodo, los mayas no alcanzan a constituir imperio, pero desarrollan una organización social estructurada base en la jerarquía. Bueno, ¿pueden copiar ese pequeño párrafo?
Bueno, dice que el periodo clásico maya es el más avanzado y durante este periodo los mayas no alcanzan a constituir un imperio, pero desarrollan una organización social estructurada con base en la jerarquía. Los múltiples datos reunidos por los mayistas permiten la conclusión de que los mayas alcanzaron desarrollo equivalente a la actividad preestatal, no formal con cierta administración indiferenciada con relación con la legislación y la justicia. La historia nos dice, sobrevino la conquista española y esta no destruyó en su totalidad todos los elementos de la administración indígena, sino que los conservó y los aprovechó en su propio beneficio. Esta circunstancia precisamente permitió proyectarlos hasta nuestros días. Bueno, hoy en día creo que nuestro país, que es Guatemala, ¿verdad? Se le conoce como un país pluricultural, ¿verdad? Es un país pluricultural. ¿Por qué? Porque se manejan, o en este caso, perdón, existen varias, por decirlo así, existen estratos sociales, ¿verdad? Están los mayas, están los ladinos, ¿verdad? Están los garífunas, están los xincas. Hay bastantes lenguas, ¿verdad? Acá en Guatemala, cachiquel, está el español, está el sutuil, está el mam, está el pocomán. Podríamos mencionar varios idiomas que acá que en nuestro país se manejan con base a las provincias, ¿verdad? El quechí, ¿verdad? Valga la redundancia en quiché. Y así podríamos mencionar varios ejemplos. Entonces, debido a que los españoles no acabaron básicamente con toda la comunidad indígena, hoy en día los indígenas tienen bastante aceptación también en la sociedad. Prácticamente se llega a la conclusión de que todas las personas que estamos acá en Guatemala somos guatemaltecos, o sea, provenimos a la larga de las mismas raíces. Por más que queramos negarnos, por más que queramos decir, no, yo vengo de tal familia, o yo soy de tal, no. Nuestras raíces provienen de ahí hacia hoy en día en nuestra actualidad, ¿verdad? Solo me dijeron por ahí algún día, solo sé que somos guatemaltecos y que nos tocó vivir en Guatemala, ¿sí? Ya los estratos sociales, pues yo lo podría denominar así, ya uno se lo pone bueno, ya uno se lo etiqueta mentalmente, es un pensamiento, pero todos somos personas pensantes, somos personas inteligentes y tenemos la capacidad también de poder realizar cualquier meta que nosotros nos propongamos. El punto de esta información es que la comunidad maya no fue destruida a pesar de que, bueno, España quiso conquistar, en este caso, no solo Guatemala, sino que toda América, pero la historia nos indica de que a la larga se peleó porque cada país fuera independiente y que estuviera ya libre de la monarquía española, ¿verdad? Y por eso es que en el caso de Guatemala, en 1821, el 15 de septiembre de 1821 se firmó la independencia, ¿verdad?
pero lamentablemente derivado de que la gente española vino y se aprovechó de ciertas tierras acá en nuestro país, es por eso de que hay gente que está sumamente sumida en la pobreza, porque no, desde generaciones su familia nunca ha tenido algún bien económico y claro, no ha hecho algo por cambiar las cosas y porque realmente hay gente que desde esa época ha sido beneficiada y hasta hoy en día nosotros los podemos visualizar con las empresas que tienen, con los bienes que tienen, ¿verdad? Y un montón de ejemplos que podríamos mencionar. Tarea, por favor. Vamos a colocar ahí tarea en el cuaderno. Realizar un resumen de una página, es decir, solo una hojita de un cuaderno, acerca de la historia, acerca de la historia de la independencia en Guatemala, coma, con datos que hacen referencia, con datos que hacen referencia con las personas que intervinieron, con las personas que intervinieron. Bueno, van a leerme un poquito de historia, ya que se deriva de lo que es la administración pública, ¿verdad? Van a leerla un poquito y me van a hacer un resumen de una hojita, ¿verdad? Me van a colocar ahí, por ejemplo, fechas, me van a colocar qué es lo que más o menos sucedió y cómo es que la larga, ¿verdad? Sí se logró la independencia de nuestro país. ¿Alguna inquietud o duda, jóvenes? ¿Algún comentario? Los he visto callados últimamente. No eran así. Bueno,